a la Virgen María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. Bueno, como acabamos de ver, Trump declara, ¿no es cierto?, que se va a tomar la tutela de Estados Unidos sobre la tierra de Gaza, la burla que hacen los soldados utilizando inclusive juguetes de los niños o vestidos de las mujeres que fueron eliminadas en Gaza. Todo esto conllevó también a un cese de fuego, pero siempre analizamos si esto ocurrió porque ocurrió por falsa bandera o porque se habían descubierto recursos gasíferos importantísimos en las costas de Gaza. Pero a manera de preámbulo deseo decir que estas manifestaciones inaceptables, tanto de Trump como del genocida, requerido por la Corte Penal Internacional, correcto, para ser juzgado por crímenes de guerra como genocida, y además denunciado hasta por el Papa de la Iglesia Católica para que se investigue el genocidio. Vale decir que no son valoraciones de carácter subjetivo o facciosas de ningún sector ideológico, político, ni religioso, ni racial, ni nada de eso que ellos después quieren confundir con el cuento, el intolerable chantaje del antisemitismo. Que ya nadie se lo cree, ¿no? Por otro lado. Pero quería decir a manera de preámbulo que todo esto, lamentablemente, y es un llamado a la reflexión de la audiencia, se hace en nombre de la libertad, de la democracia, de las virtudes y los derechos cívicos y los derechos humanos. Y si hacemos un paralelismo, como bien lo formulabas vos en tu presentación, con la nación argentina, aquí tenemos un gobierno que llegó enarbolando las banderas de la libertad, de la propiedad y la vida. Y si hay un Estado que ha sido transgresor y se ha burlado de una manera soez, miserable, incalificable, cruenta y brutal de estas banderas, libertad, propiedad y vida, ha sido el Estado de Israel. Lo que pone en evidencia que estos tipos, más allá de que nosotros no somos liberales, ni tenemos coincidencias filosóficas con el liberalismo, pero estos tipos tampoco son liberales, son verdaderos autócratas, son dictadores, que se autoperciben además, porque nadie los reconoce como tales. Vos viste que ellos hacen un cuestionamiento de los que se autoperciben en el mundo sexual. Correcto. Pero parece que no lo hacen, que no son universales en la aplicación de ese criterio en lo relativo al mundo político. ¿Quién le confirió a estos miserables el derecho a ocupar y decidir sobre el destino de una población de 2 millones de habitantes después de haberlos masacrado de una forma y de una manera que no registra precedentes históricos y documentales, porque esto está documentado en la historia de la humanidad? Creo yo que esta situación es gravísima. Ellos no matan a cualquier persona. A personas mayores por ahí no las matan. Había francotiradores israelíes ocupados exclusivamente en matar niños para que no se reproduzcan. Bueno, lo ha dicho Ayelet Shaked, la ministra del Interior de Israel, que había que exterminar a las mujeres embarazadas porque engendraban futuros terroristas. Y los verdaderos artífices del terrorismo en el mundo actual son los judeos sionistas, que no hacen otra cosa que matar, masacrar ininterrumpida y permanentemente población civil. Sergio Pickholz dijo que todos los palestinos mayores de 4 años están bien muertos. Ahora, si yo digo esto de los judíos, por ejemplo, o de cualquier comunidad, me va a citar un juez y me va a procesar. Seguro. A Sergio Pickholz no llamó nadie, no lo llamó absolutamente nadie. En esos días, el hijo de Cohen Saban, el que fue presidente de la DAIA, que tuvo un episodio amoral con Esmeralda Mitre, y que además requirió de algunos dineros y coimas, etcétera, etcétera, por lo que tuvo que renunciar porque se hizo público, pero sin ninguna trascendencia en los medios de comunicación masiva, con la protección de todo el periodismo ensobrado. Bueno, el hijo de
de Cohen-Sabán, Uriel Itaí Cohen-Sabán y otro grupo de integrantes de la DAIA, 4 muchachos más, salieron por la avenida de los Incas en esos mismos días a dispararle a los indigentes, a los carecientes que pernoctaban en la vía pública, niños, ancianos y mujeres. Y tampoco la justicia actuó. ¿Y quién fue el defensor de ellos? Alejandro Broitman, el abogado de la DAIA. ¿Y quién era el ministro de Seguridad? Waldo Wolf, que sigue siendo de este personaje que nos desgobierna la ciudad, Jorge Macri, y el jefe de policía, ¿quién era? Diego Kravetz, que ahora está de número 2 en la CIDE. ¿Me explico? Todos de la misma comunidad. Un Diego Kravetz que en el año 2003, esto es importante rememorarlo, porque todo está interrelacionado. Entró como legislador por el Partido de la Revolución Democrática de Miguel Bonazo. Ingresó a la legislatura porteña y fue presidente del bloque kirchnerista. Después, porque tuvo desavenencias por sus manejos administrativos y financieros con las indemnizaciones de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tuvo que irse del kirchnerismo y recaló en el PRO. Se casó con Soledad Acuña, la ministra de Educación, pasó a ser jefe de seguridad de Grindetti en Lanús y después candidato fallido perdedor a intendente en la última elección. Y ahora lo tuvimos como jefe de policía, un tipo que no tiene absolutamente ninguna pericia en el tratamiento y el conocimiento de la seguridad pública, y posteriormente como su jefe de la CIDE. Quiero decir, estamos realmente en manos de la peor gente. El sionismo es un epifenómeno de la religión judía que tiene raíces fundadas en un etnocentrismo y en una supremacía que lo declaran los textos de la Torá, el Tanaj y los posteriores, Shulchan Aruch, Talmud de Babilonia, Talmud de Jerusalén, entre otros muchos. Ni hablar del Tania, que es el libro oficial del Shabbat Lubavitch, ¿no? Que sobre eso también habría que hacer un programa y una investigación profunda. Pero vos fijate que el fundador del Shabbat Lubavitch, entre los fundadores, ¿no? Schneur Selman Deliadi, escribió un libro que se llama El Tania, que dice que los judíos tienen naturaleza de origen divino y los no judíos los equipara a los animales, a las bestias. Bueno, como ya se dice en otros textos religiosos cuando hay referencia a los goim. Ahora, desde esta perspectiva, estos tipos nos quieren venir a enseñar derechos humanos, tratamiento generoso y ético con respecto a los congéneres, cuando los verdaderos racistas y los antisemitas son ellos. ¿Me explico? ¿No sería mejor que indemnizando, que aún no sería suficiente, la matanza de 50.000 niños y mujeres en la tierra palestina, se fueran de la tierra de Palestina precisamente los invasores terroristas israelíes, y se fueran a vivir a Estados Unidos y se dejaran de molestar a los palestinos? ¿No sería más lógico eso que venir a plantear con esta soberbia de autopercepción de dominio mundialista, autopercepción del señor Donald Trump de que va a ocupar Groenlandia, que va a incorporar a Canadá como Estado 51, que son titulares del manejo y de la propiedad del canal de Panamá, que van a mandar Fuerzas Armadas a la frontera mexicana? Que bien le ha respondido Sheinbaum, ¿no? Que también tiene orígenes de la misma comunidad, pero los ha repudiado, digamos, porque no tiene nada que ver con todo ese racismo segregacionista, despectivo, endogámico, histórico y generacional que han manejado estos tipos miserables, mentirosos e hipócritas, que no quieren mantener ningún debate público. Vos fijate que ellos viven denunciando y haciendo imputaciones de racismo, antisemitismo, pero nunca se va a debate público. Uno lo escucha a Trump y parece una Carmelita descalza, como que todo el mundo abusa de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos ha gravitado en la política internacional desde hace 60, 70 años. O más, mucho más. Más, bueno, con la Reserva Federal, empecemos por ahí. Ellos lamentablemente se aprovechan de la inobservancia y la inacción de las pseudo clases políticas de los países dependientes. ¿Cuáles son los antecedentes de Trump, por ejemplo? ¿Qué autoridad moral tiene para decir estas cosas? ¿Por qué llegó a presidente un tipo que tiene más de 30 imputaciones por falsificación de documento público, por sustracción de documentos secretos del Estado norteamericano? El invadido nunca es terrorista, el terrorista es el invasor. Los que entraron a Palestina a punta de pistola, haciendo ocupacionismo y asentamiento y matanzas,
también ininterrumpidas y permanentes, fueron los judíos, no son los palestinos, que son los protonativos históricos del lugar. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la arqueología, y lo dicen los propios arqueólogos judíos, Israel Finkelstein, Norman Silverman, los investigadores Shlomo Zahn, Ilan Pappé y tantos otros. Quiero decir, y bueno, ves los parientes de este personaje, Ivanka Trump convertida al judaísmo. Esta postura de Trump podía Jared ser... Kushner, Su yerno. su yerno, que bueno, es un operador en todas estas cuestiones inmobiliarias, desde una visión absolutamente de conveniencias materiales y siempre bajo la observancia que bien apuntaste vos en tu presentación, relativas a las riquezas gasíferas y minerales del Mediterráneo Oriental. Decime, ¿con qué derecho internacional tienen ellos para determinar eso? ¿Que es una negociación? ¿Es una imposición? ¿Cómo Bueno, evidentemente no los asiste ninguna norma, por eso que la mayoría de las naciones y los países más relevantes desde el punto de vista económico, poblacional, financiero y estructural y militar bélico lo han repudiado. El caso de Rusia, de China, de la India, de Brasil, de Sudáfrica, han sido clarísimos, ¿no?, a este respecto. Bueno, los sudafricanos conocen bien las cuestiones del apartheid, pero si ha habido un apartheid cruento, criminal, inaceptable desde todo punto de vista, ha sido el israelí con respecto a los palestinos. Durante 77 años, pues ya entramos en el año 77, empezaron con las matanzas en el 48 de Deir Yassin, ni hablar de las matanzas de Sabra y Shatila, donde estuvieron directamente involucrados el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, cuyo verdadero nombre tampoco es Sharon, ¿no?, porque de estos se han cambiado todos el nombre. Bueno, Netanyahu tampoco es Netanyahu, es Milei Koski y toda esa historia. Golda Meir no es Golda Meir, es Mabovich. ¿Y nuestro Milei quién es? ¿Qué es? Bueno, Milei es su apellido, no sé cuál será su apellido original. Él dice que es Milei y que la madre es Lucich, pero que él dice que lo bautizaron cuando nació y que fue al colegio secundario Cardenal Copelo, pero parece que es un autopercibido también, porque se autopercibe judío. Yo comprendo que los temas teológicos no son iguales a los temas biológicos y sexuales. Lo que él critica es lo que él está... Tiene un procedimiento más o menos similar en otros mundos paralelos, pero quiero decir de que son parte de lo mismo. Bueno, Netanyahu, su verdadero apellido es Mileikovsky, como decía el padre de él, es Ben-Zion Mileikovsky, y él dice ser descendiente de Gaón de Vilna, que fue un erudito lituano del judaísmo, un rabino, y que fue un gran objetor, que fue un gran cuestionador del hasidismo, mejor dicho, después de la formación del Chabad Lubavitch. Porque habría que explicar quién fue Shabbatai Tzvi, el que en el siglo XVII, en 1666, habían declarado el Mesías llegado a la tierra, y que era un verdadero degenerado, porque planteaba orgías sexuales con los ritos religiosos. Después sucumbió porque el sultán de Turquía, precisamente en el año 1666, lo convocó y le dijo: te doy 24 horas para que te hagas musulmán o te decapito. Se hizo musulmán e infiltró el Islam de Turquía y conformó una corriente que son los donme, que en túrquico quiere decir los disidentes, que fueron los que influyeron sobre los jóvenes turcos y la matanza de los armenios y los sirianos. Cuando ganó las elecciones, el señor Donald Trump hizo lo mismo que Javier Milei. Fue a rendir culto a la tumba de Menachem Mendel Schneerson, el rebé de Lubavitch, el rabino de rabinos, la máxima autoridad, el séptimo rebé de Lubavitch. Y no es casualidad, acá tengo un texto fidedigno, sin agregar coma ni punto, de Schneerson, que dice: el cuerpo de una persona judía es de una calidad totalmente diferente al cuerpo de los miembros de todas las naciones del mundo. La diferencia en la calidad interna entre los judíos y no judíos es tan grande que los cuerpos deben ser considerados como especies completamente diferentes. Menachem Mendel Schneerson, Chabad de Lubavitch, honrado por Netanyahu, por Milei,
que asistió a la tumba, se emocionó y lloró en la tumba. No sé qué tendremos que ver los argentinos con este degenerado moral. Y lo mismo el procedimiento y actuación hizo el señor Donald Trump. ¿Eso se juega por la ignorancia de la gente? Y hay mucho de esto, nadie ¿no? tiene la La menor gente idea. no tiene ni idea de nada. Bueno, a tal punto que en Estados Unidos, creo que alguna vez se habló de esto en este programa, me parece, no recuerdo bien. En Estados Unidos, durante la presidencia de los demócratas, Barack Hussein Obama instituyó el Día de la Educación en Estados Unidos, teniendo en cuenta el día del natalicio de Menachem Mendel Nelson. Quiero decir, realmente estamos en una situación muy grave, ¿no? Degenerados morales, sin ningún principio, que piensa que sus congéneres son animales y que creen integrar una raza cuando la raza judía no existe. Vos sabés que en el año 48, cuando se fundó el Estado de Israel, el denominado Estado de Israel, ilegítimamente, por parte de las Naciones Unidas, uno de los primeros temas que se trataron fue el de si eran raza o no eran raza. La conclusión fue que no eran raza. Con el agravante que la mayoría de los judíos actuales no son provenientes de las etnias originales de judaísmo, cuyo registro histórico es del siglo XIII a.C. No olvidemos que los palestinos están de 9.000 años, como recién decía, antes de Cristo, según rezan los textos y los documentos y monumentos y elementos descubiertos por los arqueólogos. Así que estaban 7.700, 7.800 años antes los actuales palestinos que los judíos, porque el primer registro de Israel es del 1300, 1200, vamos a ser generosos, el 1300 antes de Cristo. La cábala es de origen caldeo, no es de origen judío. La numerología, la gematría, todo eso viene del Oriente. La toman ellos. Ellos han tomado cosas de las distintas tradiciones. Por eso que te decía lo dificultoso de hablar de todo esto, porque en realidad el judaísmo es un sincretismo de distintas tradiciones provenientes de la India, de Persia, de Egipto, de Akhenatón. Bueno, lo dijo Freud en su famoso texto investigativo, que Moisés y el origen de la religión monoteísta, que muchos dirán, bueno, pero ¿qué sabía Freud, siendo psiquiatra y psicólogo, que podía opinar sobre arqueología e historia? Bueno, pero Freud no lo hizo por sí mismo, porque si no se fundó precisamente, quiero decir, en los textos y en las investigaciones de Henry James Bristol, que fue el más grande egiptólogo de Estados Unidos y que precisamente es el que acuñó la palabra egiptología. Quiero decir, hay elementos sobreabundantes para demostrar la inconsistencia de toda esta mentira que se autoproclama, se autopercibe, creo que esta es la palabra, como pueblo elegido de Dios. Los musulmanes no son árabes, la mayoría de los musulmanes no son árabes, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Quiero decir, la Malasia, por ejemplo, son estados... musulmanes, pero no árabes. Absolutamente, no son asiáticos. Bueno, asiáticos son también los árabes, ¿no? Del punto de vista de la convención geográfica. Pero quiero decir de que lamentablemente es el poder del dinero. Y en nuestro país ocurre exactamente lo mismo. Esto lo hemos dicho 1000 veces. Porque si vos querés decir esto en los medios de comunicación masiva, que en un minuto te ven millones de personas, primero no lo podés decir. Y si te permitieran decirlo, al otro día tenés la justicia allanando tu casa, a ver qué libros lees, qué libros no lees, como ha pasado en más de una oportunidad. ¿Y quiénes son los operadores y el Poder Judicial y los funcionarios judiciales que responden a toda esa miseria? Y bueno, los Arroyos Salgado. Vos fijate que hay una librería que ha sido allanada y creo que inclusive tu hermano es el defensor del librero, tu hermano el doctor José María Suaje Pinto, es el defensor de la librería. Y Arroyo Salgado, que es la que procede arbitrariamente, fue propugnada, fue propuesta, empujada, propugnada precisamente por la DAIA. O sea que no se puede ser juez y parte. Es como en el tratamiento de estos personajes, de Netanyahu y el señor Donald Trump. Si ellos están convertidos a la religión judía, sus familiares políticos, sus nietos, quiero decir, que son parte en la cuestión. Es como si yo pusiera a dirimir la cuestión a una autoridad de alguna nación musulmana o islámica. Y por supuesto que voy a estar a favor del otro lado. Claro. Sería rarísimo que así no lo fuere. Ahora, que dijo que había que institucionalizar y legalizar la venta de niños, que dijo que era legítima la venta de órganos, que maltrató periodistas en la provincia de Salta, Teresita Frías, la mandó a la vagina, en otros términos, de su madre. Quiero decir, estos tipos son los que nos gobiernan. En un país que dice que va resultados positivos, superávit fiscal,
y de crecimiento del riesgo país que hace JP Morgan, ¿no? Vamos, esto es para los economistas y financistas y especialistas en economía que lo saben mejor que yo. Y por otro lado, decrece la producción industrial, decrece la producción manufacturera, decrece la construcción, decrece el turismo. Lo único que crece es la deuda y la pobreza y el consumo. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Y después todas las cuestiones estructurales, legislativas, el famoso RIGI, que sería cuestión de otros análisis paralelos y específicos, pero violando la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, porque han privilegiado a las multinacionales y grandes capitales en contra de los pequeños productores y las pequeñas y medianas empresas de los argentinos laboriosos. Quiero decir, estamos en el peor de los mundos. Benjamín Netanyahu, que debería estar en el Tribunal de la Corte Penal Internacional para ser juzgado y ejecutado, creo yo, porque no merece otro destino, ¿no es cierto? Yo diría, Netanyahu asesino, la horca es tu destino, no hay otro camino, un verdadero ladrón, sin vergüenza. Bueno, vos hablabas hace un rato del episodio del 7 de octubre del pasado año. Bueno, cómo se da el justificativo, ¿no? Bandera blanca, digo, porque... Del 2023, no del pasado año. Bueno, pero Netanyahu había tenido un mes antes, menos de un mes antes, en un país de 9 millones y pico de habitantes, Israel, o el autodenominado Estado de Israel, autodenominado, había tenido una manifestación de 900.000 personas por hechos de corrupción en su administración y de repente apareció en esto, un Estado profundamente sofisticado en materia de seguridad y control, que no pasaba una mosca ni un mosquito. Esto no es producto de la casualidad ni de la generación espontánea. Ha sido la metodología de reinstalarse en el poder y generar esta política genocida y de limpieza étnica, que es lo que viene Israel desde que se instaló ahí. El mismo Caputo, de quién es el sirviente, de quién BlackRock, Larry Fink, ¿qué es todo esto? Elon Musk. Todo esto, la gente tiene que ir a la reflexión, a la investigación y a la respuesta, participar y comprometerse activamente en la lucha de todas estas ruinas, porque hoy van por hechos, mañana y ya están viniendo por nosotros. Como decía Bertolt Brecht. Si los israelíes piensan vivir permanentemente en un polvorín, porque vos no te olvides que después de las muertes cruentas, de las matanzas de niños, de mujeres embarazadas, de la destrucción de hospitales, de iglesias, de dispensarios, de colegios, se genera un resentimiento. Sin duda. Y los parientes de esos 50.000 que han fallecido de esa manera infame, incalificable, reitero, inaceptable desde todo punto de vista, van a reaccionar. Entonces después te hablan de terrorismo. ¿Pero qué respuesta querés? Justamente por eso Israel dice hay que matarlos a todos. Claro, Israel ya la tiene clara en el sentido de que ellos saben que han generado un monstruo que no lo van a poder frenar contra ellos mismos. Porque vos no podés decir que sos antirracista cuando sos endogámico y practicás el racismo. En el año 2018, Israel dictó la ley fundamental del Estado-Nación Pueblo Judío, que muchos de los habitantes no son judíos. Hay 2 millones aproximadamente que no son judíos en Israel, que ya vivían y no los pudieron sacar, que son árabes, musulmanes, cristianos, porque hay muchos árabes cristianos de las distintas corrientes ortodoxas y católicas, y cristianos no católicos también. Quiero decir, y ellos en el 2018 negaron el derecho de la autodeterminación nacional de otros grupos extraculturales en Israel. Otros grupos extraculturales. Vale decir que no son judíos. O sea, además de ser una teocracia, que nos vienen con el cuento de la democracia de Medio Oriente, no es una democracia. En Israel no hay constitución nacional, no hay ley fundamental. En Israel está instituida la tortura para interrogar palestinos. ¿Me explico? O sea, me parece que no es una democracia. Israel habla de las víctimas y de los secuestrados, pero no habla de los 9.500 secuestrados que tienen en las cárceles israelíes, totalmente sometidos en la pobreza absoluta, en estado famélicos están muchos de ellos, en estado de destrucción pero física, si vemos cómo bajo tortura. Si vemos cómo tratan al pueblo palestino, a la matanza de chicos, mujeres, te puedes imaginar Imagínate que en vos la propia cárcel. los que deben ser las cárceles israelíes, tremendo, ¿no? en el tratamiento de los palestinos. Bueno, por eso cuando vi a Victoria hay Villa denuncias Israel, al Victoria Villa Israel, no Villarruel, Villa Israel, que antes de conocerlo a Milei estaba en la misma sintonía porque viajaba a Israel y se fotografiaba, como alguna vez lo hemos denunciado, con el comunicador
internacional del Estado de Israel, José Levi. Bueno, ella recibió 2 argentinos que fueron liberados por los palestinos en la negociación, los recibió en el Senado. Bueno, también que reciba a los 9.500 palestinos que están en cárceles sometidos a la tortura. No es un cuento mío, yo recién lo exhibí. Sí. En 1960, 5.720 en ese momento, del calendario judío, Editorial Israel, Buenos Aires. Página 118, Palestina o Argentina. La Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie y población escasa. Atención los abortistas. Y clima templado. La República Argentina podría cedernos una porción de esta tierra. La actual infiltración de los judíos ha provocado disgusto, dice. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de una nueva emigración judía. Bueno, en aquellos tiempos vino Julio Popper también a la Argentina, que hizo la matanza, creo que esto también lo hemos hablado, de los Zona y los Ala-Kaluf en el sur argentino. Los Benetton, los Elstein, los Lewis, tienen también la intencionalidad puesta en la Patagonia argentina. Mayor proporción de Ahora, tierra. lo que resulta inaceptable es que legisladores nacionales, tanto senadores como diputados provenientes de aquellas latitudes y en representación de partidos soberanistas en el Parlamento, Cámara Alta y Baja del Parlamento, hayan votado a favor del aborto. Perón precisamente, ¿qué es lo que decía? Urge impulsar una enérgica política poblacional, porque somos un país despoblado, la población es soberanía. Y ahora toda esta gente, estos ladrones, porque son ocupacionistas, están especulando con esta cuestión. Por supuesto que la legislación vigente actual, que es nefasta, la de Milei, que permite la venta de tierras y toda esta historia, será derogada por próximos gobiernos. Bueno, lo que hace falta es que el electorado, el pueblo argentino, despierte. Tome conciencia, despierte, y en las futuras elecciones vote candidatos soberanistas que se comprometan con esta agenda. Cualquiera hace lo que quiere, Estados Unidos va y toca y saca y pone o dice que lo va a hacer y genera la convulsión. ¿Qué hay detrás? Tal vez eso no lo haga, tal vez lo haga, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Se hace a propósito para que todo el mundo esté ocupado y mire eso y mientras van haciendo otras cosas, es decir, escondidas? En fin, lo que estamos viviendo es esto, y la Argentina es algo muy particular porque estamos adhiriendo a toda la política del Estado de Israel y obviamente las políticas norteamericanas que difícilmente nos beneficien en el largo plazo o mediano plazo o en el corto plazo. De hecho lo estamos viendo, porque el ser servil no significa de que el poderoso va a tener condescendencia para con nosotros. De hecho, están demostrando que están aplicando tarifas, que están suspendiendo el aporte, o por lo menos lo que espera Milei, que lleguen fondos del Fondo Monetario Internacional, y que lo van a hacer parir hasta tanto liberen el dinero. Pero es parte del sistema. ¿Cómo te va exprimiendo y sacando más, ¿no es cierto?, para poder hacer lo que quieren? Bueno, eso es un poquito lo que está ocurriendo. Y demuestra un gobierno servil que va y se arrodilla y llora y busca y es capaz de entregar el rosquete con tal de recibir lo que necesitan para poder mantenerse en el poder y seguir aplicando políticas que van en contra del interés nacional. Lo mismo hacen acá, lo mismo se hace en Gaza, lo mismo está haciendo Israel, lo mismo está haciendo Estados Unidos, y en algún momento tiene que haber un parate, o esto se va todo al carajo. Cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede ocurrir. Por eso nos encomendamos a la Virgen Santa para que por lo menos prime la sensatez, prime la caridad y prime la razón.